Colombianos, se revelan las confesiones de Oscar Iván Zuluaga mediante unos audios que entregó Daniel García Arizabaleta a la fiscalía, donde el señor acepta que sí entraron dineros de Odebrecht a su campaña presidencial del 2014. Revista Semana publicó estos audios y ahora todos los uribistas dicen que Vicky Dávila es imparcial, cuando sabemos que el sol no se puede tapar con un dedo y que estos audios que entregó Arizabaleta a la fiscalía tenían que revelarse gracias a un diario como Revista Semana que le gusta el amarillismo. Pues acá esta señora no es imparcial, por el contrario, están entregando en bandeja de plata a Oscar Iván Zuluaga para salvar al señor Álvaro Uribe Vélez, diciendo que no sabían nada. Lo curioso de esto es que en estos audios Oscar Iván Zuluaga dice que sí le contó a Álvaro Uribe Vélez y que el señor se mostró muy acongojado con la noticia, pero realmente esto se titula como una complicidad, presuntamente, ¿no? Y es que en días pasados se conoció que la fiscalía le imputará cargos al excandidato presidencial Zuluaga, a su hijo David Zuluaga y a la ministra Cecilia Álvarez Correa. De acuerdo con el ente investigador, Zuluaga, en su intención de llegar a la presidencia de la República, presuntamente recibió y no reportó $1.610.000 que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista Duda Mendoza. Y después, ¿cómo se beneficiaría? Pues con contratos colombianos. García Arizabaleta, exdirector de Coldeportes e Invías, logró un principio de oportunidad con la fiscalía a cambio de testificar contra Zuluaga. En sus declaraciones ha revelado que el entonces candidato le pidió contactar a un publicista brasileño para superar problemas de imagen que tenía en su campaña. Ahora, en las grabaciones conocidas por Semana, Zuluaga trata de tranquilizar a García Arizabaleta. Le menciona que ha hecho Duda Mendoza en medio del escándalo y también le cuenta cómo buscó ayuda del sacerdote Arturo Uría. Lo peor de todo este escándalo es que este señor Arizabaleta guardó por años todas estas confesiones. ¿Para qué? Para que el momento menos pensado, donde Arizabaleta quedara solo, pues este señor le diera una puñalada trapera a este señor Zuluaga. Y es que en las conversaciones se revela que el proceso investigativo que iniciaba la fiscalía solo tendría implicaciones para su hijo David y él como candidato. Asimismo, Zuluaga confesó que actuaría para proteger a su hijo. Zuluaga le narró a García Arizabaleta el encuentro emotivo y difícil que habría tenido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio del escándalo. Al sacerdote Arturo Uría le dijo que tenía un secreto de sangre. Según contó, el cura lo iluminó, tanto así que quería que García Arizabaleta tuviera una cita con él. Y es que son dos audios, uno de 59 minutos y otro de 43 minutos, y son la prueba reina que tiene la fiscalía contra el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña en el 2014. Lo curioso de esto es que el señor Zuluaga sin pudor se presentó a las presidenciales como precandidato por el Centro Democrático en el 2022, sabiendo que tenía un escándalo a sus espaldas, y todavía seguían negándolo Uribe, que sí sabía del tema, y el señor Iván Zuluaga. Y es que la revista Semana reveló en exclusiva el contenido de ambas grabaciones, que son prácticamente una confesión de Zuluaga y lo dejan sin salida ante la justicia. No podrá evitar la cárcel. Las explosivas evidencias fueron aportadas a los fiscales por el director de Invías, Daniel García Arizabaleta, quien pasó de ser un aliado del excandidato a testigo estrella en su contra, gracias a un principio de oportunidad avalado por un juez. ¿Qué pasó acá? Que el señor Arizabaleta dijo: yo no me voy a embalar solo y me voy a llevar a este señor Oscar Iván Zuluaga por delante. García Arizabaleta grabó a Zuluaga en extensas conversaciones privadas que sostuvieron en las oficinas de Bogotá y tal vez en una ocasión en Lima, después de la derrota que sufrieron en segunda vuelta presidencial frente a Juan Manuel Santos. En los audios ellos son los únicos protagonistas. Hoy Zuluaga está a punto de ser imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Podría ir a la cárcel. Su hijo David Zuluaga Martínez, quien fue el gerente de campaña, enfrentará cargos por fraude procesal. ¿Será que sí les darán cárcel a estos zorros de la política? Los audios son impactantes y muestran al verdadero Zuluaga, que durante años negó saber la entrada de dineros de Odebrecht, la multinacional de los sobornos, a su campaña. Es el mismo Zuluaga que en el 2022 volvió a aspirar a la presidencia y nuevamente frente a las cámaras negó de manera insistente su responsabilidad. Un primer episodio muy revelador de los audios muestra cómo Zuluaga le contó a García Arizabaleta que le confesó toda la verdad a un sacerdote, a quien le dijo que era culpable y sabía lo que hacía. Y es que vamos a escuchar el testimonio explosivo donde Oscar Iván Zuluaga le confiesa a Arizabaleta que se habló con Uribe, que le contó el escándalo que se le venía, y pues estas personas guardaron silencio durante muchos años. Esto debería tipificarse presuntamente como complicidad, como Álvaro Uribe Vélez sabía de la plata que había entrado y no dijo nada, sino que lo negaron. No, pero la semana pasada, es que mierda lo que acá, me dio la secuencia de los hechos, me dolió mucho.
pero imposible, soy capaz, es que Daniel para mí es papá e hijo, la familia no resiste más esta mierda, el desespero es muy grande, es que la circunstancia para mí es muy difícil, porque el candidato, yo pues, no, esto es un infierno, no tengo otra salida. Sí, lo estoy viviendo yo en Bueno, es que no había para nosotros. ¿Qué más sencillo? ¿Qué más sencillo? Y pues hombre, yo pues, primero pedí muchas excusas con esto de lo de Carolina, la afectación, lo de ese momento de Jaime Granados y eso, estas cosas uno no las controla todo tranquilo. Pero pues tener la certeza pues que lo que yo tengo es cariño, gratitud, yo pues en esto lo que tenga que hacer. Mira, presidente Uribe, me fue un encuentro, digamos, difícil. Yo no había hablado con él sino el día después de la cirugía, nunca más. Yo fui con mi señora, y él estaba con doña Lina. Pues hablando algo de nada, que el partido, que las listas y que iban a... Pero yo veo los previsionarios que tiene todo lo de ellos. Fue muy difícil por un momento en que fue muy emotivo. Yo me paré y dije, mire, presidente, yo no tengo claras las cosas, realmente todo cómo se dio. Yo estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas, y yo quiero que usted quede algo claro. Si yo tengo que decir que hice, aceptar cosas que no hice, voy a hacer. Vas a hablar conmigo. Quiero que lo tenga usted muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar conmigo. Y yo quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Y esta es mi prioridad. Pero yo en ese momento, pues fue muy difícil y siempre estaba sentado y lloré. Muy difícil. Y al presidente se le subió una doña Lina se paró. Y dijo, hombre, esto es un ejemplo para el país de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida. Bueno, parte que terminamos y ya luego me fui para el aeropuerto y ya digo. Bueno, aquí está la confesión de este Oscar Iván Zuluaga, que había hablado con Uribe, le había comentado todo y que al presidente se le habían escurrido las lágrimas de ver lo que se les venía. Sin embargo, miren todo el tiempo que duraron ocultando esta verdad que sale a flote por estos audios. Si esto no existiera, seguirían negándolo. Descarados son lo que son. Y pues vamos a escuchar un segundo audio donde pues intentan ver cómo esconden la verdad a toda costa porque saben lo que se les viene. Todo el derecho de tanta maldad. Nadie le está diciendo usted tiene que ignorarse. Entonces, aquí hay que defenderse con toda la ferocidad. Digamos que ya el tema político ya estuvo, ya el costo estuvo, ya no hay nada que hacer. Lo que le acabo es defender su familia, su honra y ver cómo puede salir entre comillas de esto lo mejor librado posible. Gracias a Dios lo nuestro no tiene nada que ver con nada, tiene un candidato perdedor y hay unos pagos de deuda con lo del derecho. Bueno, duda yo tengo confianza que si la campaña consolidada no está involucrada. Pero falta ver qué esto de encabeza esto. Seguramente lo que tiene el fiscal, que alguna vez me dio Martorell, es la anotación que tienen allá en esas cuentas, que esta plata era para la campaña en Colombia. 1.6 millones de dólares. Que esas cuentas del exterior sean las del. Lo que tenemos que ver es que no haya como señalamiento a personas nuestras, a usted, a David, o a mí, o a alguno otro, en la declaración que haya dado, o que tenga la fiscalía, o que tenga documentos. Yo le preguntaba a mi papá, no hay ningún correo de la campaña, yo no tengo ningún chat de la campaña, eso no se ha hablado así. Y yo no sé, pues entre ese proceso, como duda era compañero de Luis de Bahía, eran amigos, pues entre ellos estando en la que hablaban. Eso es lo que yo tengo pues, para contarle de manera muy resumida, pero calculemos muy bien eso y si necesita algún apoyo con Diego, pues con Diego se coordina muy fácil, se puede en la oficina con el clima, con Giraldo, y está el abogado nuestro, ni en la parte penal, pues digamos que está Jaime, que es el que siempre ha estado, pero más estamos con David Espinosa. Vemos que el tema todavía no ha escalado ahí, porque el tema penal escala a partir de la decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué nosotros no tenemos todavía implicación penal? Porque nosotros no hemos... Las denuncias que ha hecho la Fiscalía no están asociadas a soborno, no están asociadas a que es que la entró una empresa colombiana como Sancho, para eso no hay nada de eso. Eso no, pues, no es un consuelo, pero digamos que muestra que es un proceso diferente a aunque en opiniones ahora es la misma mierda. Exactamente. Uno explicado y no lo van a entender. Es que aquí los uribistas salen a defender a Vicky Dávila y a su publicación. Dice, lo que revela Vicky Dávila en Semana sobre Oscar Iván Zuluaga le tumba la narrativa a los petristas de que Semana tiene sesgo. Al que comete actos de corrupción y delitos que pague, sea del lado de que sea. Tiene que caer también Santos por lo mismo y Petro por dinero de los narcos. Con Petro no han tenido ni siquiera una prueba y con Oscar Iván Zuluaga sí. Aquí pues dicen que Vicky Dávila no tiene sesgo. Señores, si los audios están sobre la mesa, si no se puede tapar este escándalo con nada, entonces ¿qué tiene que hacer el periódico o la revista Semana? Pues publicarlo.
Nada más le queda, las pruebas son obvias y contundentes. Y Alejo Vergel le responde a este usuario, claro, porque el uribismo no es experto en lavarse las manos con sus delincuentes y venderlos fácilmente. A Óscar Iván Zuluaga lo desplazaron casi que inmediatamente después de perder las elecciones porque sabían lo que se venía y las pruebas contundentes que había. La estrategia es simple, separarse, usar a sus medios para dárselas de inocentes y tirar a Zuluaga debajo del tren. Así se las dan de imparciales, no tenían otra salida. Y esa es la verdad. Vicky Dávila, publicando la portada del fin de semana, la confesión de Zuluaga, dice: Semana revela los explosivos audios que le entregó Daniel García Arizabaleta a la fiscalía, en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga reconocer que sabía de la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. Así planeó engañar a las autoridades, y lo ponen de primera plana frente a este señor Arizabaleta. Óscar Iván Zuluaga cayó porque Daniel Arizabaleta, persona de su confianza, lo grabó cuando pensó que podían traicionarlo. Se sintió solo y con un pie en la cárcel. Luego contó la verdad, entregó los audios y colaboró con la justicia. En el caso de Juan Manuel Santos y su campaña de reelección, Roberto Prieto sabe toda la verdad, pero lo consintieron, lo protegieron y le hicieron pasito. Le dieron 5 años de condena, pagó un poco más de 2 años y ya está en la casa. Con 20 o 30 años en la cárcel, si hubiera hablado de una. Ojalá la fiscalía pueda llegar también a la verdad de Santos y Odebrecht, como lo hizo con Zuluaga. Que los dos respondan por lo que pasó con las presidenciales del 2014. Zuluaga ya está sin salida y Santos, se pregunta ella, y también preguntamos, ¿y el Grupo Aval? ¿Y el señor Sarmiento Angulo? ¿Y la Ruta del Sol 2? Ahí hay mucha tela que cortar y esperamos que lleguen las investigaciones al fondo, colombianos. Otra persona dice, entonces este feliz sábado, el uribismo y la misma revista Semana, quien reveló audios que dejan en evidencia a Óscar Iván Zuluaga, sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial del 2014, pretenden que nos creamos el cuento que nadie más del Centro Democrático sabía en las andanzas de Óscar Iván Zuluaga. Hay un audio que muestra que Álvaro Uribe Vélez sabía y también es de conocimiento público que Iván Duque estuvo presente en reuniones de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht en Brasil. La pregunta es, ¿por qué el uribismo y sus aliados como Revista Semana están entregando tan fácil la cabeza de Óscar Iván Zuluaga después de que defendían su inocencia a capa y espada? Gustavo Bolívar también dice, conclusión sobre los nuevos buenos muchachos del Centro Democrático. Óscar Iván Zuluaga es un corrupto. Daniel García Arizabaleta es una rata que graba a sus amigos en secreto y luego los vende. Mafia es mafia. Beto Coral también dice, el señor Iván Duque fue jefe programático de la campaña de Zuluaga. El 5 de febrero del 2014, 3 semanas antes de la compra de un apartamento en Washington, viajó a Sao Paulo en compañía de Zuluaga y tuvieron una reunión con Duda Mendoza. Los 1.6 millones de dólares que puso Odebrecht fueron para disfrazar el pago a este asesor. El expresidente tiene mucho que explicar y lamentablemente sí, aquí hay más tela para cortar. Otra usuaria dice, los audios que hoy sacó Revista Semana son absolutamente comprometedores y muestra la verdadera cara de Óscar Iván Zuluaga, que durante años negó saber de la entrada de dineros de Odebrecht, la multinacional de los sobornos, a su campaña. Es el mismo Zuluaga que en el 2022 volvió a aspirar a la presidencia y nuevamente frente a las cámaras negó de manera insistente su responsabilidad. Tan raro que todo lo hagan a espaldas de Álvaro Uribe Vélez. Félix de Bedú también se pronuncia de la grabación revelada por Semana y que deja a las puertas de la cárcel a Óscar Iván Zuluaga por el caso de Odebrecht. También hay que destacar la calaña de personaje que es Daniel García Arizabaleta, quien fue director de Coldeportes y del Invías durante el gobierno de Uribe y candidato al Senado del Centro Democrático. Este personaje grabó en secreto a su jefe, guardó la grabación durante años mientras en tono compungido se decía inocente y cuando se vio acorralado sacó la grabación para apuñalar a Zuluaga y a su hijo por la espalda. Pura cultura mafiosa. Definitivamente otro buen muchacho. Definitivamente el Centro Democrático me sabe a física miércoles. Digo yo, ¿no? Catalina Suárez dice lo siguiente, en todas las campañas entró dinero de Odebrecht, Zuluaga siempre lo supo y engañó a todos, incluidos a Uribe. Ay, pobrecito, cómo lo engañan, ¿no? El registrador quería ayudar a todos, los fiscales estrellas más untados, pero aún nada pasa. La política en este país es un nido de ratas en su mayoría, ojalá paguen todos. Y pues acá dice María Jimena Duzán, la única coima aprobada fue pagada en el gobierno de Uribe, dato que no hay que olvidar. Las demás coimas nunca establecieron ni quién las pagó ni quién las recibió. Esto es lo importante y lo que hay que aclarar. Ani Bello, que es uribista, dice lo siguiente, los audios en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga confesar que sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en el 2014 son dolorosos por mi partido y por ver cómo Zuluaga engañó al presidente Uribe. Pobrecito,
todos lo hicieron a sus espaldas, ¿no? Para política, falsos positivos y ahora campañas mezcladas con corrupción. Antonio dice, si ya confirmó que Oscar Iván Zuluaga recibió dineros de Odebrecht, entonces es un hecho que el viaje a Brasil con Iván Duque fue a cuadrar la vuelta y que el dinero con el que Duque compró el apartamento en Washington fue de Odebrecht. ¿O de dónde sacó este dinero? Deberían investigar esto, colombianos. Por último los dejamos con el video del señor Gustavo Petro, quien siendo senador pues denunció todo esto de Odebrecht y pues la gente de derecha dijo que no, que esto era mentira, que era inventos del hoy presidente de la República. Aquí se dan cuenta quién es corrupto y quién no. Escuchemos. Este debate dije que me costaría mucho alrededor de este tema, de lo que se ha movido en la Fiscalía desde hace unos años y de lo que me ha correspondido vivir como alcalde, como opositor, después casi en campaña por la presidencia y ahora como senador. He tenido una serie de presiones que arrancaron por el intento de ponerme preso. La misión la tenía Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, en una mesa conjunta con el contralor distrital, Juan Carlos Granados. Alrededor de ese tema empezó una investigación contra mí y también la ejercí, que ha llegado al punto incluso de suspender los escoltas y el cuidado sobre mi señora madre, que hace 4 días una moto de alto cilindraje estuvo husmeando el lugar donde vive. Una moto no, el conductor de la moto se ha comprado de tal manera, tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido, que hasta compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero, que seguramente ahora será presentado a partir de ahí. ¿Recuerdan cuando Paloma Valencia apareció con este video que le quitaron el audio y dijeron Gustavo Petro recibiendo debajo de mesa en bolsas plásticas dinero? Y era un préstamo que le estaban haciendo. Pues resulta, miren qué querían tapar. Miren qué querían tapar. Pues que el señor Oscar Iván Zuluaga no fuera revelado en este debate de Odebrecht. Se buscaba, se sabía y el presidente Uribe fue engañado. Hágame el bendito favor. Hablará mi abogado. Pero el video es 2005 y un préstamo del arquitecto muy famoso de Colombia, Simón Vélez. Comienzo el debate con este cuadro, que ojalá se presente en la pantalla de televisión. A ver, ese. Que muestra el panorama general de lo que hasta ahora tenemos del caso Odebrecht Sarmiento. Lo que está en violeta, quiero que se mantenga el cuadro. Lo que está en violeta es básicamente lo que no se ha investigado. Lo que está en verde es lo confesado. Y lo que está en amarillo es un interrogante, que ni está confesado ni aparece mayor información. Lo que está en rojo, la Fiscalía no quiso investigar, a pesar de que tenía conocimiento del tema. Y a partir de aquí está todo el panorama, digamos, hasta hoy conocido, del tema Odebrecht Sarmiento y sus relaciones con el Estado. No es todo, no está completa la historia. ¿Por qué? Porque este cuadro se hace sobre la base de 3 grandes pilares. Uno, las confesiones. La confesión Odebrecht, justicia norteamericana, Brasil, que es incompleta. Oiga, y des en cuenta que aquí en el cuadro verde está diciendo campaña de Santos 2010, se generaron una gran cantidad de dólares. Santos 2014 también recibió $1 millón. Y Zuluaga 2014, 1.6 millones de dólares que salen en las grabaciones que les transmitimos. Entonces, Santos, ¿por qué Roberto Pireto se echó toda la culpa diciendo que él había sido en la campaña de Santos pues el culpable de recibir estos dineros y solo pagó él? Realmente aquí hay cabezas por qué investigar. Aquí también aparece el Grupo Aval y tampoco le ha pasado nada. Increíble lo que pasa. Aquí dicen campañas de Santos Char. Delicado este tema que no ha querido investigar la Fiscalía. Odebrecht confiesa sobre el caso colombiano 14 millones de dólares de sobornos y son 50 hasta ahora lo que ha conocido. Es decir, Odebrecht no contó toda la verdad a la justicia norteamericana en el caso colombiano. Se le olvidaron 36 millones de dólares de sobornos a funcionarios y servidores públicos. Solo contó 14, que es lo que está en verde en el cuadro si lo volvemos a mostrar. Básicamente, eso que está en verde, confesado por Odebrecht, es el soborno que pagó para la adjudicación de la Ruta del Sol. Después habla de los aportes a campañas presidenciales. Y después hay una confesión que rompe completamente la lógica que se traía por parte de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es la confesión que hace Otto Bula, que también está en verde y que fue conocida por la opinión pública, que tiene que ver, y por eso rompe la lógica de Marcelo Odebrecht en su confesión, porque ya Otto Bula confiesa que los sobornos son del orden de 18 millones de dólares. Es decir, demuestra que Odebrecht no confesó toda la verdad. Porque además lo hace Otto Bula alrededor de un tema que es completamente diferente a la lógica que traía Marcelo Odebrecht en su defensa. Marcelo Odebrecht habla de 14 millones de dólares de sobornos como transferencias hechas desde offshore, es decir, paraísos fiscales, de su dinero. Y Otto Bula, cuando habla de 18 millones de dólares diferentes a la confesión de Odebrecht,
habla ya de transferencias hechas al interior de Colombia desde el consorcio a funcionarios y servidores públicos colombianos. Entonces hay un conflicto no detectado exactamente por la opinión pública nacional entre la confesión de Ula y lo que había confesado ante la autoridad norteamericana el señor Marcelo Odebrecht. Bueno, aquí hay mucha tela por cortar y pues esperemos que estos funcionarios que recibieron coimas, que recibieron dineros de Odebrecht, pues sean descubiertos y sean delatados por Oscar Iván Zuluaga. Imposible que Oscar Iván Zuluaga no se acoja a un principio de oportunidad porque está hundido hasta el cuello con su hijo. Esperemos que suelte la lengua y pues se den cuenta quién recibió más dineros de Odebrecht. Colombianos, les pedimos que compartan masivamente este video porque realmente es algo que ustedes deben conocer para que no vayan a votar por candidatos del Centro Democrático ahorita en las regionales y departamentales. Nos damos cuenta que este partido es uno de los más corruptos que hay y pues miren, señores, esta semana fue el señor Ciro Ramírez investigado por desviar contratos, más de 13 contratos, y pues ahorita le abrieron indagatoria a la Corte Suprema de Justicia. Y ahora se revelan los audios contundentes que están a punto de imputarle pues delitos a Oscar Iván Zuluaga. No nos dejemos engañar más de Álvaro Uribe Vélez, no nos dejemos engañar más de María Fernanda Cabal ni de Paloma Valencia. Estas personas del Centro Democrático deberían ya irse a descansar. Muy amables por escucharnos, esperamos que les haya gustado este video y por favor compartan, que esto le hace un bien a Colombia y nos damos cuenta de la transparencia y de por qué esta gente va en contra del gobierno de Gustavo Petro, porque se les está destapando las ollas podridas y quieren recuperar el poder para tapar todos estos procesos y todas estas investigaciones. Hasta un próximo video.